Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Diálogo con Avanza País. El día de hoy vamos a hablar de un tema de educación técnica, y para eso hemos invitado a un experto en temas de educación independiente. Está con nosotros Guillermo Molinari, fue viceministro de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación, psicopedagogo, psicólogo, trota provincia, yo le digo no trotamundos, porque Guillermo va a lugares donde muchas veces no llega, ni siquiera el Estado, pero es una vocación hacia la docencia y hacia el tema educativo. Sé que, Guillermo, gracias por estar aquí, por este conversatorio, y quería hablar contigo hoy de experiencia. Primero preguntarte el tema de la educación en general, ¿no? En los últimos años estamos en la deriva, nuevamente, creación de nuevas universidades, la educación técnica, ¿cómo está? Porque la educación, nadie habla de la educación tecnológica, técnica, se crearon bachilleratos, pero no hay nada. Sí. Entonces, bueno, vemos un Ministerio de Educación hoy por hoy, por su opinión personal, es discrepar, no hay problema, es más la libertad. Si es un partido libertario, liberal, tendría que, no hay ningún problema. El ministro de Educación está más dedicado a sus temas personales y de coyuntura presidencialista, de válido, ¿no? Pero la educación está siendo bastante golpeada. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves tú que estás por todas las regiones sobre este momento, ¿no? De la educación? Pero yo creo que es un momento en el que habría que poner las barbas en remojo, ¿no? En primer lugar, porque uno de los males que hemos tenido, por lo menos en los últimos 15 años, es la no continuidad de la gestión. Y esa no continuidad de la gestión que tuvo en tan poco tiempo y has tenido tantos ministros, ¿no? Te lleva precisamente a que una propuesta, un modelo o lo que pueda estar construyendo el mismo Consejo Nacional de Educación no se llegue a ejecutar, no se pueda evaluar y por lo tanto al final tú no sabes cuáles son los resultados sobre qué medidas tiene que comenzar a actuar, cuál es el rumbo que está tomando la educación en sus diferentes niveles, ¿no? Y ver la continuidad de la persona, del ser humano, durante su trayectoria educativa. Yo creo que esa trayectoria educativa está partida. Hay un conjunto de paradigmas que deberíamos cambiar, ¿no? Por ejemplo, tú has mencionado uno, el de la educación técnica y de la educación universitaria, ¿no? Las familias creen que porque si el hijo no tiene una educación universitaria no va a ser profesional. No tiene un cartón. Y no tiene un cartón. O sea, y se olvidan de que la mayor exigencia de las empresas, o el mayor pedido de las empresas es precisamente por profesionales del área técnica y tecnológica. Y además las carreras van a cambiar mucho, o sea, estas carreras que se vienen van a cambiar mucho el panorama, ¿no? El escenario productivo, de desarrollo del país y crecimiento. Y entonces ese paradigma, ¿no? Que de los 100% que salen de egresados, el 70% postula a las universidades y solo el 30% a las instituciones técnicas. Deberíamos revertir, ¿no? Debería ser a la inversa, porque tú tienes por lo menos una necesidad en puesto de trabajo, no lo digo yo, lo dicen los entendidos, de por lo menos 300.000 puestos de trabajo en el área técnica. Y las empresas son eso lo que te solicitan. Pero tampoco hemos caminado con las fuerzas necesarias para lo que son los licenciamientos, sean de institutos o de escuelas. Entonces, si hasta el momento más o menos tenemos unas 171 escuelas que se han licenciado, la mayoría de ellos son como institutos, o sea, corto tiempo de estudios, 6 años. Y las escuelas que te pueden dar grado, Grado de bachiller, grado de bachiller, pero además el título profesional, son muy pocas, no son aproximadamente unas 15, 16. ¿No? ¿En todo el país? Sí. Y seguro la mayoría concentrado en Lima. La mayoría concentrado en Lima y en algunas capitales, ¿no? Okay. Pero lo que tienes es eso. Entonces, dime, de las 900 que hay, que deberían licenciarse, estamos con un 23% recién avanzando en todos estos últimos años. Entonces, hay una exigencia fuerte porque necesitemos nosotros acelerar ese proceso. Lamentablemente todo, y yo he sido parte de la gestión en alguna oportunidad, pero puedo decir que no podemos seguir encargando solo al ministerio, ¿no es cierto? Este tipo de procesos. O sea, con la SUNEDU, con todos sus errores, pero avanzó con el licenciamiento de la doctoración. Claro, y está fuera del ministerio. Y está fuera. Un ente fuera del ministerio independiente que pueda ejecutar ese tipo de situaciones. Estando dentro del ministerio siempre está dependiendo del mismo personal y del mismo funcionario que están ahí.
y que a veces ni siquiera han pasado por las instituciones, pero están emitiendo opiniones, y entonces ahí vas a encontrar todo una trama, ¿no? ¿Y cuáles son los principales problemas que tiene las instituciones de paso en el licenciamiento? Una infraestructura, ¿no? O sea, al ser tan rígida, y es más, al valerte de criterios que lo pone el Ministerio de Vivienda, no Educación, ¿no? Entonces ya te vas limitando en una serie de cuestiones. El otro tema es el equipamiento laboratorio. Claro, una educación técnica ¿no? Si vas a crear una institución, tú no la vas a tener parada con laboratorios y con todos los equipos 1 año o 2 años, ¿no es cierto? Para que te licencie. Es un capital que tú estás invirtiendo y que esperas poderlo operar rápidamente. No vas a tener gente contratada porque te piden que los contratos estén antes de los profesionales. Entonces, todos esos elementos se convierten un poco en barreras, ¿no? Que probablemente algunos no están viendo, junto con las que a veces legalistamente te dicen, bueno, usted está pasando de ser un instituto a querer ser una escuela, ¿no? Ha cambiado su promotoría. En su promotoría ahora dice que da servicio educativo y son instituciones que vienen 30 años dando formatos profesionales. O sea, es increíble que eso no esté pasando. Pero eso lo que me cuentas es real, no un cuello de botella. Bueno, el licenciamiento es una realidad. Me dices, un 23% del 100% que tienen que ser licenciadas en institutos tecnológicos no se hace por N temas. Uno es infraestructura, presupuesto, por lo tanto. Pero por otro lado, creamos 30 universidades, no sé cuántas universidades hemos creado nuevamente. Y claro, todo el mundo celebra, pero ¿cómo se va a gestionar eso? ¿Con qué presupuesto? ¿Desde qué entró este gobierno tiene casi más de 40 universidades ya creadas? O sea, no 20. O sea, 20 es lo último que sabemos. Exacto, bueno, sabemos, pero 40. Y antes no daban licencia ni para una filial ya licenciada. Exactamente. Ahora creas una universidad porque se da. Y el reto está en de dónde sale ese presupuesto, ¿no? Esa es una entrevista que alguien me preguntó, ¿y cuánto es lo que se va a gastar para crear una universidad? No lo digo yo, miren la propuesta que hace el Ministerio de Educación en el tratamiento económico y te habla de un promedio de 100 millones por universidad que vas a crear. Y entonces cuando tú dices, bueno, voy a crear una universidad con cuántas facultades, las carreras están respondiendo a un levantamiento técnico de información de las carreras que debo dar dentro de este ámbito a las necesidades de esta población, de esta comunidad. Va a haber trabajo para los que voy a formar. Esas carreras tienen futuro, porque algunos están quedando con contabilidad. Con las mismas carreras que hay, pero. Y que van a desaparecer. O sea, en estos momentos ya hay todo un estudios internacionales que te dicen cuáles son las carreras que van a entrar al futuro y cargadas de qué más van a estar. O sea, cuáles son las exigencias que se vienen, ¿no? Mucha tecnología, mucha capacidad de llegar a la gente, ¿no? Habilidades blandas, el dominio de idioma, ¿no? O sea, y no estamos apuntando a eso. O sea, creación de universidades por el puro populismo de querer llegar y decir cumplir mi palabra y que creé esta universidad en un lugar de repente donde no hay la cantidad de habitantes suficiente para ello, y tampoco tiene un estudio de la trazabilidad con el tema económico o impacto laboral para la gente, porque lamentablemente pues todo el mundo estudia diferentes carreras y hay carreras que hay una sobredemanda y al final terminan haciendo otro tipo de oficios. ¿Cuántas personas saben que este año se termina la ampliación de la norma que dice que las universidades no pueden estar enseñando en universidades quien no tenga mínimo maestría? Porque este año termina en diciembre de este año. Si las universidades están sufriendo por conseguir docentes, imagínate para 20 universidades. No va a haber. No vas a tener. O sea, y vienen con el argumento, bueno, pero nuestras propuestas de ley son declarativas. O sea, lo que está generando es un conjunto de expectativas, esperanzas, que lo que vas a cosechar es frustración. Pero ¿sabes qué más? Resentimiento. Así es. ¿Por qué? Me has propuesto algo, me has vendido algo que al final no lo ejecutas, o sea, después de poner tu primera piedra. Están prendiendo la fecha para que estalle la bomba. Exactamente. ¿No? Y todo el sistema colapse y que en el fondo, pues por el simple hecho de la foto y decir que ya entró a la universidad, ahí tenemos las consecuencias. Ahora, Guillermo, aparte de este tema de educación técnica, los problemas que se tiene de educación técnica,
Mucho se habla de formación dual, ¿no? ¿No? Y no se ha trabajado mucho, muchos dicen, oye, quisiéramos más CENATI o más TEPSU, bueno, en el sector privado, pero no es tan sencillo. No, porque, para ver, esta formación dual requiere que las mismas instituciones puedan hacer convenios con las empresas, ¿no es cierto? Y puedan hacer el seguimiento a sus estudiantes cuando están haciendo sus prácticas o cuando su inserción laboral, ¿no? ¿Y cuántas empresas están dispuestas a eso? Tienen sus propios horarios. Mira, yo asesoro algunas instituciones, alguna de ellas tiene que ver con toda la parte de salud. Y ahí tienes enfermería, tienes farmacia, tienes ¿cómo se llama esto? Para la parte física, ¿no es cierto? Y ¿cómo consigues? O sea, los hospitales tienen sus propios horarios. Si los chicos no encajan con sus horarios, no consiguen. Bueno, las clínicas que te crean con determinadas condiciones. Además, no te lo pueden contratar hasta nomás. Entonces, todos esos elementos, nuevamente, cuando no hay un trabajo articulado, ¿cierto? Hablamos de la delta hélice o de la triple hélice, ¿no es cierto? Donde está la empresa, está el Estado y está la academia coordinando, y en este caso la sociedad. Entonces, si no existe eso debidamente coordinado, no vamos a poder generar las condiciones para que las propuestas educativas que tengamos en el país en los diferentes niveles puedan realizarse. Eso es, Dani, muchas gracias por habernos aclarado este punto de la educación técnica. Yo quisiera, que cuando va ganando, pero igual creo que está un tiempito más para hablar sobre la educación básica, ¿no? Ya lo universitario lo hemos tocado varias veces, sabemos ahora la creación de nuevas universidades, tenemos la educación técnica y la educación básica. Más que todo la educación básica regular, hay otro tipo de modalidades de educación, ¿no? La arte cultural bilingüe y todo eso, pero la educación básica regular en el Perú. Durante mucho tiempo se vendió la idea de las condiciones básicas también de calidad de los centros educativos. Quedó eso, la norma salió. ¿Cómo está este tema? Porque los colegios también van a tener que pasar por un licenciamiento. Sí, claro. Mira, en este momento, por ejemplo, tú tienes que las condiciones básicas que se van a supervisar en los colegios son orientativas. O sea, si no cumple, te dan, pero si la falta es muy grave, se te pasa a hacer proceso administrativo. ¿Correcto? Pero dentro de todas esas condiciones básicas, por ejemplo, te menciono una, ¿no? Al 2027, todos los docentes de todas las escuelas primarias privadas tienen que estar licenciados, titulados. ¿Correcto? Licenciados en educación. Tienen que tener título profesional. Profesional ¿Sí? Ah, no, gracias. O título profesional, licenciado de universidad. Ya, listo. No ser de pedagogo, sino puede ser licenciado en no. Licenciado en educación. Y en su especialidad. Ya, o sea, si tiene matemáticas, si enseña matemáticas, secundaria en matemáticas, en comunicación, en primaria, en inicial. O sea, hay muchas universidades que te están dando ahorita títulos, pero montones, y te dicen que pedagogía e innovación. Eso no te sirve, porque al momento de evaluarte te van a decir, para ver, usted es profesor de secundaria, ¿de qué especialidad? Matemáticas, su título, pero si tu título no tiene eso, no sirve. Licenciado en educación con mención de matemáticas. Tiene que estar la mención, exactamente, tiene que estar la mención. Ese solo hecho, ¿no es cierto? Tú comienzas a mirarlo acá en el país y te vas a dar cuenta que es un problema, porque sacaron una norma que ha ampliado los 5 años anteriores hasta diciembre del 2026, ¿cierto? Para que los profesores tengan la oportunidad de titularse aquellos que no lo han hecho, que han terminado. ¿Se han preguntado si el ministerio tiene el programa caminando? ¿O cuántas instituciones están optando por hacer su propio proceso porque la norma felizmente le posibilita, le exige al director de que tenga un plan para sus docentes no titulados, que lo presente a la UGEL, ¿no es cierto? Y que esté en marcha y que esté informando para que la UGEL se supervisara. Entonces, eso se llama, o sea, hay que titular a los intitulados. La pregunta es, tenemos 26 regiones, ¿cómo están dando el tema? Te estoy hablando solo un factor. El otro puede ser infraestructura. O sea, tú le has dado a instituciones hace 30 años una resolución. Han hecho modificaciones, mejoras, ¿no es cierto? Pero aún y todo va a tener dificultades para pasar la evaluación de infraestructura.
creo que tenemos que tener mucho cuidado porque ahí sí tenemos una brecha, ¿no? Y todos lo conocemos. La brecha que es de los rendimientos de los estudiantes de las escuelas privadas, que no todas son buenas, hay que reconocerlo, pero el rendimiento de aquí con el rendimiento de las escuelas públicas. ¿Se ha mejorado? Sí. ¿Se mejoró en un momento mucho? También. Pero se descuidaron los programas. Los programas de capacitación docente. ¿Sí? ¿Cuántos ingenieros? No, se hacen, pero la mayoría que se vino haciendo han sido virtuales. Se ha gastado mucha plata en eso. Hasta ahora nadie se ha presentado un cuadro de resultados. O sea, cuántos maestros comenzaron, cuántos aprobaron, cuántos terminaron, cuántos aplican lo que tienen. Eso es lo que estoy hablando. Ahí ya la curva se va, pero. ¿No es cierto? Porque finalmente. La inscripción, yo creo que es la montaña rusa, eso, ¿no? O sea, la inscripción, están llevando el curso, ¿cuántos terminan? Comienza la caída. Claro, pero en el país hemos tenido programas de dar resultados. Sí, claro, pero presenciales, no sé bien. Sí, vamos, acompañamiento, monitoreo, materiales, recursos, ¿no es cierto? Hasta a los directores se les evaluaba, se les hacía seguimiento, a los coordinadores. Las universidades mismas tuvieron que cambiar sus modelos y sus mallas educativas, ¿no? Claro. Sobre la base de lo que el sector solicitaba. Eso hace muchos años. Sí. Lamentablemente, cada gestión que entra con una escobita nueva y se olvida de que hay cosas que se han hecho bien y que deberíamos no abandonarlas, ¿no? Deberíamos recuperarlas. Más allá del tinte político que estuviera, o de la gestión que hubiera estado. Pero creo que una de las cosas en la gestión es que el gestor se dé cuenta que está ahí para darle servicio y para hacerlo con vocación y pasión, porque son dos cosas que se han olvidado. No, hay muchos olvidados, ¿no? Hay pasión, pero para otras cosas, y vocación, pero no con sino con vocación de liderazgo, ¿no? Que es para otra historia, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, Guillermo, el tiempo nos ha dado, yo quisiera que por favor dejes una reflexión a todos los profesores, maestros, que muchos te siguen en tus redes, yo sé que tú eres una persona que siempre estás activo en todo este tema de formación, en capacitación, en asesorías, y eres un técnico independiente que está trabajando mucho hoy para la educación peruana, sin que mucha gente lo vea, ¿no? Pero los que te conocemos sabemos que estás trabajando en el público docente y eso es loable también, definitivamente. No has dejado, el hecho de que ya no tengas un cargo no quiere decir que dejas la actividad formativa y el trabajo. No, mi mensaje es para aquellos que se están formando como maestros. He dado la oportunidad de estar en la Universidad de Callao, profesores que se están formando para ser profesores de educación física, en otras universidades de otras especialidades, en escuelas, ¿no? Con profesores en actividad. Y yo lo que siempre les digo a los maestros, nunca hay que perder la esperanza. ¿Sí? Las cosas que hagámoslas buscando que siempre resulten y que se hagan bien y que respondan a las inquietudes y las necesidades de esos grupos humanos a los cuales tenemos que entregarnos. Una de las cosas que no hay que descuidar es que los maestros necesitamos permanentemente formarnos. No hay que descuidar nuestra formación personal y profesional. Es lo único que va a asegurar que hagamos bien nuestro trabajo. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias, Guillermo, por aceptar en este espacio de diálogo que propone, bueno, en este caso, el Partido Político Avanza País, a tocar la apertura a los técnicos y a los especialistas para saber sobre este tema. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por seguirnos, por estar atentos en las redes sociales. Invitamos también a que sea Guillermo Molinari como pedagogo y psicopedagogo que trabaja temas de formación docente. Estamos en tiempos que creo que los docentes tienen que seguir haciendo su labor y nosotros desde el espacio que nos toque ayudarnos en la medida de lo posible. Quien gane las próximas elecciones lo que debería ponerse en la cabeza es que invite a los técnicos que necesita el país, más allá del logro político. Bueno, perfecto. Yo lo tomo, lo traslado a los políticos del partido y los políticos del partido espero que seguramente acogerán de buena forma estas ideas. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, queridos a todos ustedes y muy buenas noches.